Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, para hablar de una ciudad muy importante en el departamento del Atlántico y en el país, con unas particularidades, una tradición cultural, artística, económica y sobre todo con lo más valioso de un territorio, que es el potencial de su gente. Una ciudad llamada Soledad, en el departamento del Atlántico. Según cifras oficiales del DANE, es una población que tiene alrededor de 700,000 habitantes. Algunas estimaciones la ubican como la sexta ciudad del país. Escuchen bien, la sexta ciudad del país, por encima de grandes capitales con una tradición importante como Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia, entre otras. En el Caribe colombiano solamente es superada en población por Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, ese número de habitantes pareciera que no va de la mano con la categorización del municipio. Y aquí viene una gran crítica para el país, para nuestra sociedad colombiana. Si estamos en una sociedad que valora al individuo, que entiende a la dignidad humana como lo más importante en la esencia del ser, ¿por qué el séptimo o el sexto municipio, según el DANE, está en segunda categoría? Esto requiere, a propósito de las grandes reformas que se debaten en el Congreso, un análisis profundo. Lo más valioso es la riqueza, el dinero o el valor de las personas. Y para hablar de este tema tenemos a una voz autorizada del municipio, un jurista destacado con una amplia trayectoria profesional en el sector privado y el sector público, líder natural de Soledad, ha sido notario por más de 17 años en la hermosa ciudad de Soledad, es abogado con una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Internacional. Entre sus consultorías, análisis y actividades profesionales se destaca la formación de liderazgo con instituciones internacionales. Como notario es un conocedor de la ciudad y hoy está presentando su nombre ante los soledeños para ocupar la máxima autoridad del municipio. Bienvenido a El Termómetro por CTV Barranquilla, doctor Juan Altamar Santo Domingo. Gracias por esta invitación que me hace el programa El Termómetro por CTV Barranquilla, y con gusto vamos a conversar sobre el municipio de Soledad. Tal y como usted lo expresa, los números indican una cosa y el potencial del municipio pareciera que debería ir por otro lado. Hay cosas interesantes que resaltar. Soledad en algún momento, en 1958 y 60, tenía 28,000 habitantes y llegaba hasta la cancha España. De un momento a otro, como consecuencia del desplazamiento que hubo del Magdalena Medio hacia el municipio, hacia el Atlántico, hacia Barranquilla y Soledad, comenzó a crecer en población y se comenzaron a generarse unos asentamientos subnormales porque no había agua, alcantarillado, pavimento, y nacieron las famosas villas de Soledad, que es una franja grandísima compuesta por personas que tienen ancestros de muchas partes del Magdalena Medio, de los Santanderes, y allí se generó de pronto una nueva Soledad o una Soledad diferente a la del casco viejo. El crecimiento actual, desde el punto de vista urbanístico, está en la nueva Soledad.
compuesta por muchas edificaciones, por muchos conjuntos residenciales, inclusive de una belleza como los de Villa Carolina, como los de Villa Campestre, donde hay grandes vías y que las constructoras han hecho posible ese desarrollo. Es un desarrollo que se ha hecho a partir del esfuerzo privado y con la financiación estatal de los subsidios correspondientes. De tal manera que hoy la población que se anuncia, el DANE dice que aproximadamente 700.000 habitantes, 680, 690, 700.000, significa que entre el 1960, 58-60 y este momento actual, Soledad ha crecido más del 1000%. Una cosa tremenda. Y su desarrollo institucional no ha ido acorde con esa situación. Culturalmente predominan el pensamiento de que la gente del casco viejo dice que tienen la autenticidad del criterio cultural, sociocultural de Soledad, pero ya las grandes ciudades, sobre todo en el caso en el que la cantidad de habitantes que hay hoy diluyó a lo que había anteriormente, pues lógicamente la expresión cultural queda diluida. Hay que buscar el ideario nuevo de la sociedad para encontrar una identidad sociocultural de Soledad y darle cabida a toda esa gente que vive en las villas, que ya nacieron en Soledad, que viven en los edificios nuevos, que también nacieron en Soledad, y entonces comenzar a identificar al municipio. Se decía, y usted nos lo expresó, de que Soledad tiene una riqueza cultural. Sí, ciertamente, en los años 60, los años 50, 40, las expresiones culturales de Soledad son significativas. Pacho Galán, Los Cervantes, Alcia Costa, Pedro Ramayá Beltrán, y hubo una época en que en Soledad era el decimero, nacía espontáneamente. Hoy, por circunstancias que no están determinadas, la décima se está muriendo. Hoy no más que hay un solo decimero, que es un muchacho joven, que se llama Dani Sora, que es muy bueno, pero que no le prestan atención al tema del desarrollo cultural, porque es que yo siempre he dicho que la cultura es la cenicienta de las sociedades, porque la cultura no le prestan atención por muchas cosas. Entonces, hoy la Soledad no es auténticamente cultural, aunque el Carnaval de Barranquilla se surte de más de 79 comparsas que vienen y que van al Carnaval de Santo Tomás. Más del 50% de los grupos de millo que acompañan el Carnaval de Barranquilla son de Soledad. Hoy hay mucha gente que hace arte en Soledad y que son anónimos, porque no hay una política cultural seria que visibilice a estas personas. Hemos estado trabajando este tema porque definitivamente la cultura es el elemento importante para que la sociedad comience a fortalecer sus valores y a crecer en sus valores. Hoy Soledad, por la realidad que vive, es una ciudad que debe ser caracterizada como ciudad con vocación logística. ¿Por qué? Está el aeropuerto, está el Gran Abasto, la terminal de transporte, varias empresas grandes que están en la margen de la calle 17, y hay unos espacios importantes en donde puede el municipio crecer desde el punto de vista logístico. Tiene allí cerca el puente, tiene un área grandísima que la nación puede utilizar para hacer grandes obras portuarias. Y digo la nación por cuanto que desde el ente territorial, desde la autoridad local, no se puede ofrecer construcción de puentes, porque son los puertos son de la instancia nacional. Entonces habría que orientar esta parte y desarrollar la parte logística. Tanto que la gran cantidad de gente que se viene cada día a trabajar a Barranquilla pasa a más de 150.000, 180.000 personas si se toma el guarismo que dice Transmetro, que transportan
el Transmetro en las mañanas y que devuelve en las noches. Entonces es toda una cantidad de gente que viene a Barranquilla, duermen en Soledad, pero entonces allí hay que pensar en otras cosas. ¿Por qué hay muchas falencias? Hay falencias de servicios públicos, hay falencias de vías dañadas, de aguas correntías por las calles, de aguas servidas por las calles, por cuanto que no ha habido un compromiso serio para cuidar a Soledad. Y nosotros venimos diciendo de que Soledad necesita ser cuidada. Hay que cuidar al municipio como se cuidan a los niños, como se cuidan a las mascotas, como se cuidan a la familia, a los ancianos, y generar un ejército de cuidadores encargados de velar porque el municipio salga adelante, porque el municipio recupere una vocación auténtica, porque el municipio no sea dilapidado. Mire, hay una cosa interesante, hay un estudio que hizo FEDesarrollo, que dice que Soledad es la sexta ciudad más importante de Colombia y está en la segunda categoría. Sin embargo, el nivel de ingresos corresponde a una ciudad de quinta categoría. Es un estudio que está colgado en las redes y que el nivel de ingresos propios del municipio no generan la cantidad que correspondería para la categoría que le corresponde. ¿A qué se debe eso? Se debe de pronto a unas ineficientes políticas de recaudo. Hay mucha evasión, hay mucha elusión, hay cosas indelicadas que hacen los mandatarios. No existen bases de datos que comprometan a que toda la gente que tiene un predio tribute. Soledad tiene más de 216.000 predios y a lo sumo 45.000 tributan. Entonces hay un déficit. Pues lógicamente si no hay ingreso hay menos posibilidad de articular proyectos, de entregar contrapartidas para que el gobierno nacional entregue unos recursos y puedan ser distribuidos o orientados para la realización de obras importantes. Entonces, todas estas cosas hacen que el municipio, a pesar de que tiene una población alta, entre otras cosas, es el municipio más densamente poblado de Colombia. La densidad poblacional de Soledad es de 9.1 mil personas por kilómetro cuadrado. Eso es una montonera, impresionante. Entonces, eso hay que atacarlo para poder reorientar al municipio desde el criterio de buenas prácticas, desde el criterio de hacer bien las cosas. Mire, los niveles de educación que están contemplados en el plan de desarrollo no corresponden a la realidad de las pruebas que hace el Estado. ¿Por qué? Hay déficit de pronto en la orientación de la educación. Y viene lo otro que es bien significativo, y es que Soledad, con tanta gente que tiene, y tiene una sola estación de bomberos, imagínese usted, eso es no hay seguridad. La seguridad no solo es prevenir la violencia, la seguridad es la calidad de vida, la seguridad es la posibilidad de que las personas se sientan dignificadas, la seguridad es la posibilidad de que los servicios se presten. Entonces todo esto hace que en Soledad, en este momento, surja unos criterios dirigidos a cuidar a Soledad. A Soledad hay que cuidarla. A Soledad hay que cuidarla. Y con esta presentación tenemos una visión general de lo que es la ciudad. Ojo con esto. En Colombia se suele emplear la expresión pueblo para estratificar a las ciudades. Y cuando hablamos de los municipios, la gente suele decir, vamos a un pueblo. En el caso particular de Soledad, muchos barranquilleros consideran que esta ciudad es un barrio de Barranquilla o el patio trasero de Barranquilla.
y hasta se mofan y se burlan de los soledeños diciendo, vive en soledad. Ojo con esto, porque la idiosincrasia del atlanticense, la tradición cultural de nuestro departamento y la mayoría de nuestros valores que construyen nuestra identidad tienen una relación directa con el municipio de Soledad. Pensar hoy que Soledad es un barrio, un elemento del área metropolitana de Barranquilla o un pueblo más es desconocer el potencial que tiene este municipio para erigirse como una gran ciudad. Y nos lo está diciendo el doctor Juan Altamar Santo Domingo, quien como notario no solo da o dio y sigue dando fe pública de las actividades importantes que realiza la ciudadanía, como es la actividad propia de una notaría, sino por el conocimiento y la visión de ciudad. Y aquí quiero hacerle una pregunta, doctor, específicamente. ¿Cómo cambiamos la mentalidad del soledeño y puede el municipio de Soledad generar condiciones de empleo que saquen al 70% de la población de la condición en estrato 1 y 2 en la que viven, más el hacinamiento al cual usted claramente hizo referencia? El tema de empleo hay que enfocarlo desde la realidad de cómo se soluciona el problema de empleo. El problema de empleo lo soluciona principalmente el empresario. La gente que hace empresa son los que generan más cantidad de empleo. El municipio tiene que generar son las condiciones para que haya nuevas empresas que lleguen. Ahorita le decía de que si se caracteriza la vocación de Soledad como logística, pues allí tienen que darse unas condiciones para que lleguen zonas francas, para que lleguen bodegas y que eso genere empleo, para que se asienten muchas empresas allí que genere empleo. Porque lo otro sería el municipio generar empleo a partir de la nómina del municipio, pues eso la OCDE y las entidades que verifican el desempeño fiscal lo tienen prohibido, ¿no? Pero las condiciones sí hay que generarlas. Por ejemplo, si en Soledad se aboca una fuerte política pública de mejoramiento de vías, allí se genera mucho empleo. Si en Soledad se desarrolla un programa medioambiental en la zona que está detrás de la alcaldía hacia el río, allí se genera un espacio de desarrollo. Mire, el mercado de Soledad es una tristeza. El mercado de Soledad quedó embotellado y no tiene acceso a unas buenas vías, y eso que en una época fue un potencial de las verduras y de los cultivos que venían de Cabica y de otras partes. Hoy el vendedor del mercado tiene poca posibilidad porque lo que llega allí a comprar es poca gente, y cada año, en cada periodo, va la gente allí a ofrecer solucionar el problema y no encuentra solución, no hay solución al problema. Imagínense que en el mercado público tradicional de Soledad, allí expenden carnes y pescado y no hay acueducto ni alcantarillado. Imagínense el peligro que eso representa, ¿cierto? Es una tristeza, uno llega allí y ve eso raído, triste, y esas personas esperando que la buena de Dios le llegue para ver cómo solucionan ese problema. Y ese sector hay que trabajarlo desde el punto de vista del medio ambiente, pero el ataque con políticas para mejorar el medio ambiente es con la participación de la nación. Porque los municipios lo que tienen para invertir en tema de medioambiental no es una cosa muy significativa, y entonces pues hay que devolverle la vida a los humedales que están allí, el caño que conecte nuevamente, la limpieza de todo ese sector, pero es con gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente. Importantísima esta visión de la ciudad, porque lo único que reactiva la economía es la inversión en infraestructura.
La transformación de las grandes ciudades se fortalece y perfecciona cuando las ciudades tienen otra dinámica en las interrelaciones entre los individuos. Soledad tiene potencial para dejar de ser una famosa ciudad dormitorio en la que tengan que desplazarse sus ciudadanos permanentemente hacia la ciudad de Barranquilla. Generar, como nos los está diciendo hoy el doctor Juan Altamar Santo Domingo, una vocación logística potenciaría el desarrollo de Soledad, y sobre todo porque la logística de operaciones, la logística de distribución, la actividad del mercadeo, el estímulo hacia el transporte va a propiciar que Soledad ocupe el lugar que merece en el concierto nacional y en la región Caribe. Voy a insistir con esto. Lo más valioso de una ciudad es su gente. Y en Soledad hay bastante gente, doctor. Bastante gente y bastante gente valiosa. Indudablemente mucha gente valiosa hay en Soledad. Pues lógico, hay algunos que dañan la caja de las manzanas porque llegan podridas, ¿cierto? Y entonces pasan lo que pasa en muchos pueblos y que mucha gente llega a querer utilizar a la municipalidad como la caja registradora donde consigue los recursos para enriquecerse. Entonces, aquí hay que pensar seriamente en que lo público es público. Lo público se respeta. Y quien no respeta lo público está violentando la dignidad humana de cada persona que allí vive. Importantísimo. La relación del sector público con las iniciativas individuales y las asociatividades de las comunidades es lo que permite potenciar el desarrollo. Y hay 4 grandes temas que hemos identificado los analistas que preocupan no solamente en el departamento y en el municipio, sino en el país, pero desde lo local requieren una atención, un tratamiento y un cuidado importante. El primero es la seguridad. La seguridad está en este momento con unos indicadores negativos. Pareciera que para hablar de seguridad necesariamente se hable de su antónimo, inseguridad. Y muchas veces el ciudadano confunde la sensación, la percepción con la realidad. La gente vive en zozobra, bajo amenaza, con miedo, con temor de salir, que lo vayan a atracar, que le roben, que ocurra inclusive un enfrentamiento, una balacera. ¿Cuál es su visión como potencial alcalde del municipio de Soledad para atender el tema de seguridad? La seguridad se aborda desde 5 puntos básicos. El primero, y lo ha dicho estudios internacionales dedicados a atender el tema en ciudades bien violentas. El primero es abocar con responsabilidad el tema. O sea, el que llegue allí tiene que desarrollar con claridad el deseo de encaminar todas las acciones para lograr la seguridad. El segundo es, en el plan de desarrollo del municipio, todas las políticas públicas deben estar conectadas de manera horizontal con temas de seguridad. El tercer elemento es vincular a las autoridades, no solo policivas, sino a la fiscalía y a los jueces, por cuanto que una cosa es lo que hace la policía y otra lo que sucede cuando fiscalía o los jueces no actúan como debe ser. Entonces hay que encaminar esa acción de manera coherente para poder aplicar los correctivos necesarios. Hay una situación en ese punto y es que Soledad, por el tamaño que tiene, su fuerza policiva no tiene una autonomía para desarrollarse en Soledad. Depende del área metropolitana, depende de un número escaso para la cantidad de gente que hay en Soledad. Viene lo otro,
en esa parte policiva y de seguridad y de coacción hay que incrementar el tema de las cámaras. No solo las cámaras, hay que construir un centro de reclusión de soledad, porque tienen que trasladar a las personas que cometen ilícitos a otras partes. Y el último tema, el quinto tema, es vincular a la sociedad civil, especialmente a las acciones comunales, a los grupos familiares, a los empresarios, para generar una cultura de la seguridad en el que la familia tiene que ser inducida y trabajada muy fuertemente con políticas de cultura ciudadana para que se devuelva la autoridad de los padres para con los niños. Es que ahí comienza el problema. Cuando los niños no son bien orientados, se va para la escuela, queda a expensas de que un jíbaro le ofrezca algo y comienza a dañarse. Porque es que el tema es la salud mental que se le daña al niño, y que si lo inducen a la droga, allí están captando un potencial delincuente. Una cosa es la política de drogas y otra cosa es el daño que se le hace cuando esa política de drogas recae e impacta a la juventud, impacta a los jóvenes, porque allí está dañando a la persona, allí está generando el nacimiento de nuevos delincuentes. Importante este escenario y estos 5 puntos sobre un tema que no pregunta sobre ideologías, estrato, condición racial, sexual. La delincuencia no respeta pinta, como decimos aquí en Barranquilla, y a todos nos afecta. Pero otro de los grandes temas que preocupa en el país, en el departamento y en la ciudad de Soledad es la pobreza. La pobreza que está asociada al desempleo, al hambre y a la falta de oportunidades. ¿Cómo atacar la pobreza, doctor Juan Altamar Santo Domingo, en una ciudad llamada Soledad? Pienso que lo fundamental es conseguir que el gobierno nacional entre a colaborar para resolver los temas. Hay una pobreza estructural y que impacta negativamente en todos los índices, en el de seguridad, en el de cultura ciudadana, en el de comportamiento, y toda esa franja de gente sin oportunidades tiene que ser atendida con esfuerzo municipal, departamental y nacional. Acordémonos de lo siguiente: los planes de desarrollo en esta época, después que se aprobó la ley 1454 de la Ley de Ordenamiento Territorial, ya no son municipales, son de ciudad-región, en donde se comprometen toda la franja que está conectada. En este caso, Soledad no puede estar aislada en sus planes de desarrollo con Barranquilla. Es el aliado necesario con el área metropolitana, con el departamento, para trabajar de manera armónica la construcción de la ciudad-región, que es el enfoque que tiene la Ley de Ordenamiento Territorial. Esa Ley de Ordenamiento Territorial recoge las políticas públicas del Estado orientadas a satisfacer necesidades. Actualmente el gobierno nacional está en proceso de adelantar su plan de desarrollo, y con toda esta dinámica de cambios, de transformaciones de orden jurídico, el impacto y el efecto de estas medidas empezará a sentirse una vez sean aprobadas. Ya el primer gran proyecto que aprobó el Congreso de la República el año pasado fue la reforma tributaria, y se están viendo los efectos. No vamos a entrar aquí a valorar si son negativos o son positivos, pero cuando hablamos de impacto, lo que estamos diciendo es que todas las decisiones tienen un efecto en la vida cotidiana. Y otro de los grandes temas que preocupa
En Colombia, en el departamento y en Soledad, aparte de la seguridad y de la pobreza, es la movilidad. Transitar por las calles con problemas de tránsito, de circulación, de vialidad y de estado de las vías, de las condiciones que hacen que ciudadanos lleguen a su casa en horas pico, literalmente como si estuvieran viajando de un país a otro. ¿Cómo corregir ese problema de la movilidad en Soledad específicamente? Mire que en Soledad pasa una cosa simpática que es hasta chistosa. Hay unos puntos que son ni es Soledad, ni es Barranquilla. Cuando usted va por la 30 y va llegando al aviso que dice hasta aquí es Barranquilla, sucede que viene fluyendo rapidito y a partir de ese punto hasta el puente se demora 15 a 20 minutos. La vía está partida, la movilidad es lenta. Entonces se dan unas cosas que deberían ser resueltas cuando comiencen a hacerse los planes de desarrollo a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial de complementariedad y subsidiariedad de las obras con el vecino. En Costa Hermosa hay también unas calles en las que de un lado es Barranquilla y del otro lado es Soledad. Están todas partidas, allí nadie las interviene porque no puede intervenir el distrito porque dice que es Soledad y Soledad no la interviene porque dice que es Barranquilla. Pasa igual en el charco grande que se arma cuando llueve frente a la clínica de la Universidad del Norte. Allí las aguas suben y no corren, pero llegan hasta la mitad de un carro. Muchas veces atracan cuando el carro se vara allí. Y entonces, ¿quién aboca esa obra? ¿Quién aboca el resolver ese problema? No es uno, no es el otro, no es el área. Entonces, hay que comenzar a mirar las responsabilidades específicas. En materia de movilidad, todos sabemos que Soledad tiene una característica y es que existe una cantidad inmensa de motocarros que el servicio público de motocarro no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque el motocarrismo solo es permitido para ciudades hasta 50.000 habitantes. Entonces, la ley dice que es hasta 50.000 habitantes. Resolver ese problema es aprobar que modifiquen las normas para atacar el hecho real que es que hay 7, 8 mil motocarros, ¿cierto? Y lo que hay que hacer después que se modifique es organizar el motocarrismo con empresas. En el momento en que ya se organice es cuando se va a controlar la matrícula de esos motocarros. Esos motocarros no tributan en Soledad. Están matriculados en otros municipios porque es que tener un motocarro es legal. Uno va a la compraventa de motocarro y lo compra y tiene que conseguirle la placa de particular. Lo que no es legal es el servicio público de prestación de servicio público de transporte de personas en motocarro. Entonces hay que trabajar esa parte concertadamente con las personas que se dedican a ese oficio, para darle una formalidad y controlar la situación. No es desconocido, todo mundo lo dice, todo mundo lo sabe, que si bien hay mucha persona de bien manejando motocarro, en esos vehículos también andan personas que son los que tiran datos, los que atracan, hay antecedentes de violaciones, hay cosas que suceden porque no existe control. Entonces hay que formalizarlo, pero a partir de una gestión, primero en el Congreso, segundo la reglamentación por ministerio, para darle una salida organizada al tema del motocarro. Y pues lógicamente, lo que ha dicho el gobierno nacional, es posible que el tema del motocarrismo llegue a que determinados vehículos de un tiempo de uso se chatarricen, se les compren y se exija que sea reemplazado por un motocarro eléctrico que impacta el medio ambiente y que va dando la posibilidad de organizar el transporte y la movilidad.
una política integral que involucre a todos los actores, desde el Congreso de la República, el Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, permitiría, mediante la articulación de esas políticas, la solución de este problema de movilidad, circulación, vialidad y tránsito, nos está diciendo el doctor Juan Altamar Santo Domingo. Otro de los grandes temas que ha identificado la ciudadanía y que no deja de preocupar al soledeño es la corrupción. La corrupción ha sido un tema que le ha dado vuelta al mundo en cuanto a que se cree que en nuestro país lo excepcional es no ser corrupto. Cuando uno habla con la gente en la calle, la primera impresión que tiene de un líder político es que tiene unas aspiraciones personales. ¿Cómo combatir la corrupción y fomentar los valores en Soledad para que acabe esa estigmatización que se tiene de que el soledeño es corrupto, de que el atlanticense es corrupto, de que los colombianos somos corruptos? Aquí lo que hay es gente de bien. ¿Cómo podríamos potenciar una política pública para cambiar esas malas prácticas, doctor Juan Altamar Santo Domingo, específicamente en Soledad? Mire, las cosas se corrigen con el ejemplo. Si en la dirección del hogar el padre no responde por las obligaciones, además se comporta mal, agrede a los hijos, agrede a la esposa, pelea con los vecinos, pues no puede esperar que el hijo sea un muchacho de bien. De pronto puede serlo excepcionalmente, pero ya se le crea ese condicionamiento que de esa manera va a actuar. Asimismo, en la administración pública, si el gobernante deja traslucir que todo lo que se haga ahí debe producirle un resultado económico para resolver su situación que profesionalmente de pronto no ha resuelto a lo largo de la vida, pues sencillo, el resto de funcionarios actúa igual. Entonces, el ejemplo que se está dando es de mal comportamiento y todo el mundo se comporta mal. El tema es de principios. El tema es de entender que lo público es del público. Entender que cuando se violenta lo público, se violenta la dignidad humana, que es columna vertebral de la Constitución del 91. Entender que cuando se llega a ejercer un cargo público, los cargos públicos tienen buena remuneración. Las remuneraciones en lo público son superiores a las remuneraciones en lo privado. Y la gente que trabaja en una empresa privada se gana su sueldito, tiene su casita, la pinta, la arregla, sus hijos estudian, le alcanza y ganan menos que el funcionario público. Sobre todo en estos municipios que los niveles de ingresos son importantes. Entonces, si lo público le da la posibilidad para que la gente tenga su ingreso, se desarrolle, y además que puedas tener emprendimientos, pero no dentro de lo público, por fuera, dictando clases, haciendo proyectos, desarrollando unas cosas, asesorando a alguna gente que lo requiera, y pueden obtener el reajuste de sus ingresos. Entonces, el tema de corregir la corrupción, que pareciera que en la óptica de la situación pareciera sencillo, porque es solamente cambiar una palabra. No hay que ser corrupto, hay que ser correcto. Una palabra. Pero esa sola palabra trae consigo envuelto toda una dinámica que tiene que ver con los principios, con los temores. Temer al escarnio público, temer a Dios. Porque es que yo pienso de que actuar de manera corrupta, allá le van a pasar cuenta a uno, ¿cierto? Necesariamente, porque hay que portarse bien. Y los contratos que salen pueden tener el valor que quieran siempre y cuando la equivalencia entre lo que usted entrega y lo que recibe corresponde. Si usted tiene
un conocimiento que necesita el municipio y como profesional cobra determinada cantidad de dinero, cualquiera diría es mucho, pero que equivale a su conocimiento, hay que pagárselo, porque es así. Y entonces, si es que con su conocimiento usted va a prestar un servicio, llega otra y ya le dice, no, es que está bien, tu conocimiento vale eso, pero tienes que darme tanta cantidad a mí para poder apoyártelo. Es irrespeto al profesional, ¿cierto? Entonces, el tema es de principios y de valores. Dejar de ser corrupto y ser correcto. Sube la temperatura en el termómetro en Barranquilla y llega el calor y la energía hasta el municipio de Soledad. Doctor Juan Altamar Santo Domingo. Para quienes lo están conociendo en Soledad, aunque difícilmente un notario es desconocido en una ciudad, ¿quién es Juan Altamar Santo Domingo? ¿Qué puede esperar el ciudadano de una persona como usted ahora con esta aspiración a dirigir a la ciudad de Soledad? Bueno, yo soy hijo de una ama de casa con un hombre obrero que fue navegante toda su vida. Comenzamos a vivir la vida en un barrio que era de invasión y los viejos se preocuparon por darle educación a los 7. Todos somos profesionales, nos desarrollamos en esto y comenzamos a crecer y a tratar de surgir. Eso sí, mi mamá es una señora muy fuerte. Ella tenía una orientación mágica que era de plástico así envuelto. Y el que se portaba mal, dele, ¿cierto? Todo el mundo caminó bien. Allí nadie se desvió. Yo estudié en el Bachillerato de la Libre, estudié primaria, bachillerato, universidad, en el Bachillerato de la Libre, que era un colegio de librepensadores. Fue la escuela de Gerardo Molina. Allí, pues, lógicamente, me formé en las ideas liberales, las ideas que en ese momento eran de avanzada. Posteriormente, pues, me vinculé a la Cámara Junior, una organización formadora de líderes, y en ella me desarrollé mucho tiempo, logrando ser instructor internacional, Training for Training, que es lo que hoy son los coaching. Y entonces allí desarrollé la vocación de formar gente. Si usted hace un recorrido por el departamento de Atlántico, encontrará que más del 60% de los líderes de muchos años tienen un diplomita, que de pronto está la firma mía allí, porque hicimos unas escuelas de formación de líderes que impactó en su época por varias veces a mucha gente, y el Ministerio de Gobierno nos auspiciaba que hiciéramos esos seminarios de formación de líderes. Entonces, esa parte me hizo interactuar con mucha gente. No tenía en mi radar hacer el ejercicio político, sino que de servicio. En la práctica, pues, no le niego un favor a ninguno, no procuro o no se me da por pisarle el callo a nadie. Lo más claro en lenguaje coloquial es que no hay cable pelado, ¿cierto? Y he sido docente universitario, escribo. Esto es resultado de unas columnas que yo vengo publicando que se llaman Conversaciones Ciudadanas. Allí vengo tocando temas de cultura, temas de arte, temas de ciudad, temas de política nacional, ya desde hace rato. Anteriormente escribía para El Heraldo, he escrito muchas veces. Cuando estaba el diario La Libertad, en el suplemento de La Libertad, yo escribía mucho allí sobre arte y cultura, porque además estudié música en el Conservatorio de Música y soy el veedor del Festival de Orquesta y del Festival Noche de Orquesta. Veedor porque, bueno, como estudié música y soy notario, le daba una connotación de seriedad a la cosa ante tanta discusión de quién ganaba o quién no ganaba el concurso. Y allí estamos desde hace 15 años
pues si no me han quitado es porque las cosas van bien. Así es, un notario músico. Y la pregunta obligada, entonces, ¿qué tipo de música y qué instrumento? Toco guitarra. Toca guitarra y canta. Sí, ¿Qué género? bolero más que todo, balada, bachata. Y del Vallenatico de... Y vallenatico de vez en cuando en guitarra. El vallenato en guitarra es una cosa espectacular, ¿no? Sí, claro. Acordeón no. No. Es que yo no gradué en música porque terminé Derecho un año antes. Entonces terminé Derecho y comencé a trabajar inmediatamente. Entonces postergué el semestre que seguía. Comenzó a irme bien. Afortunadamente, desde que comencé a ejercer el derecho me comenzó a ir bien. O sea, en mí no operó aquello de que el abogado es como el café, produce a los 5 años. No. A mí me fue bien desde el primer año. Afortunadamente me fue bien en los procesos. Me preparé mucho en civil, conozco muy bien el derecho civil y siempre me fue bien. Y entonces, como ya me iba bien, se me fue postergando terminar música. Y cuando vine a ver, ya tenía que repetir la carrera porque ya habían cambiado el pensum, entonces me quedé en eso. Muy bien, y la pregunta obligada, porque por ahí anda un bolillo con el Junior. ¿Es hincha del Junior o de Nacional? No, Junior. Claro. Muy bien, ¿tendrá Soledad algún día la posibilidad de recuperar su equipo de fútbol, ese Deportivo Soledad, el Soledad Fútbol Club, o eso es una utopía? Pienso que en materia de ejecución, primero es lo primero. Hay que resolver otras cosas. Por lo menos hacer aprobar el POT. Muy bien. Como estamos viendo, Soledad es una ciudad que tiene múltiples posibilidades. En los últimos años, Barranquilla tuvo una transformación desde lo urbano, lo social y especialmente por esa vista que ahora tiene hacia el río. ¿Podríamos imaginar que Soledad no copie el modelo, sino que tomando como referente a la ciudad de Barranquilla, deje también de darle la espalda al río Magdalena? Es que eso es posible, y vuelvo nuevamente, en el momento en que el POT se desarrolle como ciudad-región y comprometa al gobierno nacional, porque es que las obras estas grandes tuvieron el apoyo del gobierno nacional. El municipio no tiene cómo hacer un malecón. Eso es, decir que yo voy a hacer un malecón es una utopía. La plata que ingresa, que además ya ahorita le dije que es insuficiente, meterse en un proyecto de eso, pues no habría posibilidad. Solo sí con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con Barranquilla como aliado y con el área metropolitana articulando las obras importantes para el municipio de Soledad. Importantísimo. Necesariamente los gobiernos locales tienen que estar integrados a los gobiernos regionales y, por supuesto, sostener una relación directa con el gobierno nacional y con las grandes ramas del poder, tanto el ejecutivo como el judicial. Hay tres grandes temas sobre los cuales quisiera preguntarle su visión en términos generales. El primero, doctor Juan Altamar Santo Domingo, es la vocación turística de Soledad. ¿Podríamos hablar de que Soledad puede desarrollar una vocación turística y que veamos no solamente movilización de la región, sino inclusive a escala nacional e internacional de nuevos visitantes que dinamicen la economía? Pienso que devolverle la vocación turística es trabajar primero la cultura en un plan bien serio, bien fuerte, para que en 3, 4 administraciones pues haya la recuperación de las cosas que atraen al turista. Hay que trabajar primero en la organización interna para poder proyectar las nuevas cosas o recuperar lo perdido. Hoy hay que poner la casa en orden. Y para poderse desarrollar en grande,
se necesita la casa en orden, buenos ingresos, buenos comportamientos y gente dedicada y con vocación de querer cuidar a Soledad. Poner la casa en orden con gente dedicada y con vocación para cuidar a Soledad. Cuando uno habla de Soledad, lo primero que se imagina el barranquillero es un olor a limón con algo que se antoja en el paladar, conocido como la butifarra. Y aquí viene la pregunta, estimado doctor Juan Altamar. ¿Cómo estaría la gastronomía? ¿Podríamos pensar en una ruta gastronómica que nazca desde Soledad hacia los demás municipios del departamento y cómo diversificar, promover y, por qué no, exportar mucho más de lo que se hace actualmente la butifarra como ícono gastronómico de la ciudad? No solo la butifarra, en Soledad hay otro espacio que se viene desarrollando y es el de las comidas de pescado, los pescados. Ahí hay una zona que es la Torre del Pescado, que se requiere darle un valor agregado, darle un valor cultural a la gastronomía. La gastronomía hace parte de las empresas culturales a desarrollar como emprendimiento y como economía naranja. Entonces, estas expresiones culturales de la gastronomía hay que ubicarlas en un sitio determinado para que el turista las adquiera, se venda y se consuma. Esta parte de aquí del sector de la Torre del Pescado, ahí hemos estado conversando con los amigos y lo que más quieren ellos es que la institucionalidad los atienda, porque saben que están en el espacio público, porque ellos son desplazados y que hay que colocarlos en un sitio en donde se le dé el realce no solo a la venta del pescado crudo, sino a la parte gastronómica. Ese sector allí es una intervención de uso del suelo, con vocación de restaurantes específicos. Igual hay que buscar en Soledad, dentro y también en la Nueva Soledad, un sector donde las personas sepan que allí van a encontrar butifarra, arroz de butifarra, cóctel de butifarra, salpicón de butifarra, en fin, hay cualquier cantidad de expresiones gastronómicas que se hacen con la butifarra. La butifarra para todo el mundo, señores. Y qué sabrosa que es la butifarra, como uno la pruebe y como uno la sienta, y específicamente si es en Soledad. Estamos en el termómetro por CTV Barranquilla, dialogando con el doctor Juan Altamar Santo Domingo sobre su visión de la ciudad. Y como las buenas conversaciones pasan rápido, estamos llegando ya al final y queríamos hacerle una pregunta específica. ¿Cuál es su mensaje para el ciudadano soledeño? ¿Cuál es la propuesta fundamental de Juan Altamar Santo Domingo y por qué esta aspiración a dirigir los destinos del municipio en los próximos 4 años? Soledad necesita cuidado, definitivamente, y necesita cuidadores. Los cuidadores son todos los soledeños, cuidadores que se van a encargar de trabajar conjuntamente el POT, que se van a encargar de darle la dimensión que el gobierno nacional está dándole a las juntas de acción comunal, para que tengan pertinencia, para que tengan presencia real, para que sean los veedores del desarrollo de las actividades que cumplen los funcionarios. Si bien los funcionarios son los empleadores son todos los ciudadanos. Y entonces los empleados de la gran empresa, que es Soledad, tienen que hacer las cosas bien para que satisfaga a los dueños, que son todos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos deben abocar el conocimiento de que lo público hay que cuidarlo,
que la violación de lo público es la violación de la dignidad humana y que solamente ustedes, señores soledeños, todos, de todos los estratos y de todos los sectores, tienen en sus manos continuar como está el municipio o darle un giro total para mejorarla. Y eso se logra cuidando a Soledad. Eso se logra cuidando a Soledad. La invitación que nos hace hoy Juan Altamar Santo Domingo en su aspiración a dirigir los destinos del municipio de Soledad es querer a Soledad, dejar de ser corruptos, hacer lo correcto y cuidar a Soledad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Altamar Santo Domingo, en el Termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a ustedes del Termómetro y encantado de este espacio. Estamos encantados nosotros también. Lo hemos visto. Soledad tiene una vocación de ciudad, un potencial que distingue al municipio por lo más valioso que tiene un territorio, y es su gente. Una población cercana a los 700,000 habitantes que la ubica como el tercer censo urbano más grande del Caribe colombiano. Hacia allá debe avanzar la ciudad de Soledad, a no solamente ser un sector lleno de gente, a no ser una ciudad que se encuentre en condiciones de hacinamiento. La ciudad debe avanzar a ejercer una proporcionalidad entre su número de habitantes, el ingreso per cápita y el desarrollo en todas las áreas. Tiene una vocación cultural, histórica. Simón Bolívar estuvo en Soledad. La tradición, los valores, la cultura y el sentido de pertenencia que tiene el soledeño en el departamento del Atlántico han forjado y construido nuestra identidad desde ese 8 de marzo que se erigió como municipio, que fue reconocido después a escala nacional e internacional como cuna de grandes artistas y excelsos creadores. Soledad necesita ser una ciudad y superar la expresión peyorativa de la inequidad, la desigualdad y la pobreza que la ven hoy como un pueblo, como el Patio de Barranquilla. Es una ciudad llamada Soledad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.